En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Iniciamos una semana, iniciamos este lunes 22 ya de mayo, con una mezcolanza de informaciones, pero todas, giran sobre el tema de la criminalidad, el tema de la exclusión, el tema de las denuncias, por ejemplo, y por supuesto el tema de un proselitismo extemporáneo que parece que es lo único que convoca a los partidos políticos en medio de muchas carencias y de muchas situaciones bastante complejas que con un amplio reportaje que hoy nos publica el periódico Listín Diario, pues de alguna manera nos ilustra, ¿no?, en términos de cómo están, dicen ellos que es un rebrote sobre el tema de las pandillas en el Gran Santo Domingo que impactan en términos de criminalidad, pero no es un rebrote. Es que con los casos que hemos conocido en los últimos días se pone de relieve o empezamos nosotros a ver qué es lo que ocurre todos los días en los barrios de nuestro país. No es verdad que ahora ha habido un rebrote, no, es la misma situación de siempre. Lo que pasa que ya, y eso es una gran preocupación que en mi caso he manifestado, hemos ido de alguna manera normalizando todas esas acciones violentas que se expresan a través de la delincuencia y de la criminalidad. Y como los ninguneados, que no tienen gente a través de los medios haciendo opinión, pues entonces esos casos pasan así como si nada. Por eso, las estadísticas que hoy nos dan cuenta, según el reportaje del periódico Listín Diario, donde habla de los primeros meses de este año que transcurre, el 2023, apenas vamos al quinto mes que estamos agotando, cómo ha mostrado grandes signos, ¿no?, de este mal, porque en los últimos días nada más los incidentes violentos lo hemos visto, pero ese recorrido durante todos estos días, señores, no se queda solamente en ese pandillerismo que ha aumentado notablemente en el curso de los primeros 5 meses y que, fíjense, 5 meses han transcurrido y ahora es cuando se llama la atención por los 2 últimos casos que recientemente han ocurrido, que, como ustedes conocen, el lacerante y terrible tema de la muerte de Joshua. Y lo que pasó, por ejemplo, en el caso en Santiago del niño que llegaba de Estados Unidos con su padre, que por cierto, hay ahora una relación, según muestran los diarios hoy, entre el último que fue apresado de los que fueron responsables directa o indirectamente del asesinato de Joshua y lo que pasó con ese niño allá que regresaba de Estados Unidos a través del aeropuerto del Cibao, y las imágenes que se presentan precisamente de Luis, que es como se le llama el implicado, del chiquito, como con su presencia precisamente cuando se estaba conociendo el caso del niño Yacer, que fue el asesinado en ese caso. Pero la verdad es que hay sectores que, como los Tres Brazos, como la Guayiga, sectores como la Puya, como los Guandules y otros más, Capotillo, aquí en Santo Domingo Este, en Los Frailes, para solo mencionar algunos casos de los que son una muestra del gran poderío que actualmente tiene esa expresión de descomposición social en esas demarcaciones, que parece a veces una zona liberada por los malhechores o por los que simplemente a través del pandillerismo y a través de la delincuencia, con sus expresiones bastante nefastas sobre el tema de la violencia, están permeando y han permeado esos lugares. Hoy, el periódico Hoy, e incluso, porque esto también viene a cuento con lo que han sido algunas iniciativas que se han tomado en el caso desde el Ministerio de Interior y Policía, con unas muestras de algunos barrios y esa relación que se pretende hacer entre la inseguridad y la marginación,
pero que es un problema que tiene un trasfondo mucho mayor de lo que nosotros podamos mostrar. O sea, el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia, el tema de casos que y es un ejemplo que ilustra mucho de este muchacho que está involucrado con el caso de Joshua, el asesinato de Joshua, por ejemplo, el mentado doctorcito que hereda de su padre este mote, con referencias que, bueno, a lo mejor no son ni siquiera como para sentirse tan orgulloso. Lo cierto es que de personas que en términos materiales para resolver sus problemas más perentorios no son la necesidad que mueve a muchos de esa gran legión de los ninis que nosotros tenemos en los sectores más marginales. Evidentemente que hay unas rupturas y hay otros elementos importantes que tienen que ver con un tema más sistémico, más de la sociedad, de las carencias, de la formación, de la exclusión, que también está ayudando a que nosotros tengamos que acudir a este tipo de situaciones con muchachos que lo único aparentemente que le han provisto sus padres en medio de la responsabilidad que implica ver crecer a nuestros hijos es el tema de proveer, más parece que el tema de la formación no ha sido lo prioritario y por supuesto, como hemos comentado en otros casos, el tema de la exclusión, el tema de los falsos paradigmas en una sociedad donde tú eres honorable en tanto tú acumulas en cualquier sector, en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito de lo político. Entonces vemos muchas expresiones y muchos escenarios de gente que muestran bonanza porque en algunos casos son incluso instrumentos para la delincuencia. Por ejemplo, hay muchos muchachos o personas que son utilizadas para lavar dinero sucio de negocios que vienen del negocio ilícito, que tú ves cómo entonces ellos acumulan y cómo ostentan. Y esos son, de alguna manera, falsos paradigmas para muchos jóvenes que ven en esa vida las posibilidades de ellos escalar sin tener las herramientas de la formación ni académica, ni siquiera en sus hogares. Toda esa paz y esa seguridad ciudadana de la que tanto hemos hablado y de la que han huido muy despavoridos de muchos sectores, algunos de los que ya hemos mencionado, por ejemplo, como el caso de los Tres Brazos en el Gran Santo Domingo, que es uno de los tantos y los referimos porque aquí se concentra una gran densidad de la población, pero también una gran densidad de pobreza que lo han hecho inmanejable en materia del orden público, en muchos casos basados en patrullajes ordinarios, superados por el potencial de una violencia que ha sido asusada por la situación de crisis de los últimos tiempos. Pero fíjense ustedes, involucrados en un tema de un patrullaje con una policía que, si bien es cierto, esa es la que nosotros tenemos, es la que debemos echar mano, es con la que debemos asistirnos. Lamentablemente, más que la solución, también históricamente se ha convertido en parte del problema. Mientras eso ocurre, entonces nosotros vemos respecto a lo que son los países, los partidos, que son los que empiezan a hacer sus ofertas para hacer las transformaciones y los cambios frente a una realidad que nos llena no solamente de desconsuelo, sino que también nos llena de terror y de inseguridad. Esos no son sus problemas, no son las cosas en las que se detienen. Ahora, en esta coyuntura, tú lo que ves entonces es un activismo y un proselitismo de los partidos políticos que para nada toman ni como referencia ni como posible solución muchos de estos problemas de los que nosotros estamos hablando y de lo que hoy destaca con un gran titular en su información principal el periódico Listín Diario respecto al tema del rebrote del pandillerismo, que no es que ha rebrotado, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que a veces resulta cómodo, sobre todo a los que tienen la responsabilidad desde los diferentes sectores que confluyen, de empezar a trabajar para solucionar un problema que es de fondo, que es sistémico, que es de exclusión, que es de pobreza y sobre todo que es de irresponsabilidad de nuestros políticos y de los que tienen que manejar desde los recursos que aportamos, la formación, la integración social adecuada de nuestros jóvenes, miran para otro lado. Y entonces, cuando ocurren eventos como estos o no tan eventuales, cuando ocurren situaciones
tan que nos desbordan y que nos lo enrostran en la cara, entonces queremos pretender que es algo que ocurrió en determinadas coyunturas y que no es parte de lo que es lo cotidianamente lamentable en nuestro país. Esa es la verdad. Bueno, señores, vamos a agradecer como siempre a nuestra farmacia GBC 20%. Sí, mantienen su 20% de descuento en todas las sucursales. Usted puede encontrar una en cualquier lugar porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Y a ustedes, como siempre, nos siguen, nos acompañan, vamos creciendo y nosotros nos sentimos de verdad muy agradecidos de que así sea. Vamos a continuar entonces, así es que denle like si les gusta esta transmisión. Opinen, porque esa retroalimentación es importante, aun cuando no estén de acuerdo. Si lo hacen con respeto y buscando consenso, estaremos también muy agradecidos. Inviten a otras personas a que se suscriban. Y si usted no lo ha hecho y prefiere también hacerlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreira, yo les voy a dar las gracias. Muy buen inicio de semana.